bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte acerca de aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Y la voz de Dios, como decíamos, es muy importante porque es lo que dirige nuestra vida. Comentábamos acerca que Dios tiene muchas formas por las cuales Él puede comunicarse. Dios usa, ¿cierto?, a nuestros pastores, a nuestros ministros que nos ha puesto en nuestras congregaciones, que es el primer gran mecanismo que Dios tiene para comunicarse con nosotros, que es a través de la predicación, a través de los mensajes que se comunican en nuestras congregaciones, en todas nuestras convocatorias y reuniones. Ahí debemos saber que la voz de Dios siempre se está manifestando, la voz de Dios siempre está comunicando algo. Entonces, la primera forma para aprender a distinguir la voz de Dios es prestando atención a los ministros que Dios ha puesto en nuestra vida. También comentamos acerca de que la voz de Dios o Dios, cuando Él habla, Dios no nos presenta opciones para hacer cosas. Dios nos ordena hacer solo una cosa. El diablo nos ofrece diferentes opciones para hacer las cosas, pero Dios siempre nos va a mandar a hacer una sola cosa. Dios nunca nos va a mandar a hacer diferentes cosas o con diferentes opciones, cosa que podamos escoger cuál es la que queremos más. No, la voz de Dios no funciona de esa forma, Dios no habla así. Otra de las formas para aprender a escuchar la voz de Dios debemos saber que siempre cuando Dios nos está hablando, siempre nos está llevando a lo espiritual. Porque dice Juan capítulo 4, el Señor le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Por lo tanto, al ser Dios espíritu, Dios siempre nos quiere estar llevando a las cosas espirituales. El Señor nunca nos motiva a que pongamos nuestra vista, ¿cierto?, en las cosas naturales, en las cosas de la tierra, las cosas terrenales, sino que pongamos nuestra atención y pongamos nuestra vista en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Y esas son las cosas que el Señor siempre nos quiere comunicar. Debemos saber que la temática de Dios, que el tono que Dios tiene para hablar, que el gran centro del tema de conversación del Señor y de cómo Él habla, es que Él siempre nos quiere llevar a lo espiritual. Dijo el Señor que debemos poner nuestra vista en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Por lo tanto, si tú quieres aprender a distinguir la voz de Dios en tu vida, debes saber que la voz de Dios siempre te va a estar llevando a Dios, a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Cuando el diablo imita la voz de Dios, nos quiere presentar diferentes opciones por las cuales podamos ir, y el diablo siempre nos va a decir: esto no es tan malo de hacer, esto no está tan mal, igual lo podemos hacer, porque el diablo siempre nos quiere desviar de Dios. Toda voz que te desvíe de Dios no es la voz de Dios. Lo repito, toda voz que quiera desviarte de Dios, de todo aquel que quiera llevarte de Dios y sacarte de Dios, sacarte del propósito de Dios, esa voz no es la voz de Dios, es cualquier otra voz menos la voz de Dios. Eso es muy importante para aprender a distinguir la voz de Dios en nuestra vida. Ahora, hay otra forma en la cual podemos seguir conociendo la voz de Dios. Debemos saber que Dios nos puede hablar de cualquier forma, en cualquier lugar y en cualquier momento. Dios no se amolda a un espacio. Ciertamente, como decíamos, Dios va a comunicarse siempre a través de nuestros pastores, a través de los ministros que Él puso en nuestra vida, ¿cierto?, en la congregación, en nuestra iglesia. Pero Dios también quiere que aprendamos a escucharlo personalmente, porque Dios también quiere comunicarnos a nosotros personalmente. Él quiere conversar con nosotros, Él quiere comunicarse con nosotros personalmente también. Y es ahí quizás donde muchos nos equivocamos y confundimos la voz de Dios. Pero para poder aprender a conocer la voz interna de Dios, para que cuando estemos solos y Dios nos empiece a hablar, ¿cómo saber si es la voz de Dios? ¿Cómo saber si Él me está hablando? Debemos saber que algo de la personalidad del Señor, que algo de la personalidad de Dios, es que a Dios no le gusta estar en silencio. Lo repito, a Dios no le gusta estar callado. Dice el Salmo que David, para burlarse de los ídolos de las demás naciones, dicen que ellos tenían boca, mas no hablaban, tenían manos, mas no palpaban, tienen pies, mas no andan. Y David se burlaba, los salmistas se burlaban de los demás dioses que tenían todo, pero no hacían nada, eran seres inertes. Pero David dice que solo Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene boca y habla. Nuestro Dios tiene oído y oye. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene manos y palpa. Él tiene pies y anda. Nuestro Dios está vivo. Por lo tanto, debemos saber que una de las cosas que a Dios no le gusta es guardar silencio. Dios siempre se quiere comunicar con nosotros, lo repito. El deseo de Dios
siempre es querer comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que Él nos va a decir es para nuestro propio beneficio, que todo aquello que Él nos va a comunicar es para guiarnos, es para fortalecernos, es para hacernos madurar, para hacernos crecer. La voz de Dios es lo más importante para nuestra vida, para dirigir nuestras vidas. Es la voz de Dios la que debemos aprender a conocer. Por lo tanto, debemos nosotros prestar atención a la voz de Dios interna. Pero ¿cómo finalmente aprender a escuchar la voz interna de Dios? Muy importante. Por ejemplo, si yo te pudiera llamar ahora por teléfono a ti y te empiezo a llamar, quizás si no hablamos muy seguido por celular o por teléfono, tú no vas a conocer mi voz. Tú no vas a conocer cómo sueno yo por teléfono. Pero cuando tú y yo empezamos a comunicarnos constantemente por celular y llamarnos por teléfono, cuando atendemos el teléfono vamos a saber qué persona nos está llamando o con qué personas nos estamos comunicando. Si yo te llamo frecuentemente, tú vas a solamente escuchar mi voz y vas a saber que soy yo realmente el que está conversando contigo. Por tanto, la voz de Dios funciona del mismo modo. Cuando nosotros vamos a orar, y aquí empieza el tema para ese día, cuando nosotros vamos a orar y queremos comunicarnos con Dios, debemos orar al Señor, hablar con Él, como conversamos con cualquier persona. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos la esencia de Dios, tenemos la proyección de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debemos hablar con Dios del modo que nosotros somos. Es el primer paso para aprender a conocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando vamos a conversar con Él y a orar con Él, seamos nosotros los que estamos orando y hablando con Él. No fingir una actitud, no fingir con palabras, no fingir con lindas palabras elocuentes, cuando en el fondo nosotros no hablamos así. El primer paso para aprender a conocer la voz de Dios es que nosotros debemos hablar como nosotros hablamos cotidianamente. ¿Por qué? Porque ese es nuestro yo. Así somos tú y yo en el diario andar, y es esa forma de hablar, esa forma de comunicar. Asimismo debemos orar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando vamos a orar podamos ser lo más sinceros y honestos, incluso en nuestras palabras, incluso en nuestra forma de hablar, vamos a conocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque del mismo modo en que tú hablas con Él, del mismo modo Él te va a hablar. Dios quiere comunicarse y tener una relación íntima con nosotros, y Dios va a hablar contigo del modo que tú le hables. ¿Te imaginas? Tú solamente le hablas a Dios: oh Dios altísimo, soberano de los reyes de la tierra, tú que moras entre querubines, en la altura de la excelencia, de la gloria de tu magnificencia, voy delante de tu presencia, a ti soberano, omnipotente. Dios es nuestro Padre. Eso es una forma de dirigirnos, pero si tú no eres tan poético para hablar, no vayas con esas palabras. Si tú no eres tan diplomático y ni decoroso ni tan protocolar para hablar, no le hables así en tu intimidad. Háblale como tú sabes hacerlo. Porque así mismo Dios quiere comunicarse contigo. Porque a pesar de que Dios está en lo más alto de lo sublime, Él también se convirtió en un hombre de carne y hueso. Y convivió con los hombres durante 33 años. El Señor sabe cómo hablan los hombres. Él mismo nos creó y Él mismo se hizo como uno de nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros hablar un lenguaje del mismo modo como lo hablamos cotidianamente. Así debemos conversar con el Señor, porque Él está a la altura, pero también Él se rebaja a conversar con los hijos de los hombres para conversar con Él, porque Dios quiere tener una comunicación con nosotros. Dios es alto, sublime, soberano, omnipotente, pero también es humilde. Y Él sabe rebajarse, Él sabe humillarse con nosotros. Él desciende a hablar con los humildes, Él desciende a hablar con los íntegros, con los verdaderos. Con ellos Él mantiene una relación de cercanía con aquellos que le hablan en verdad. Por lo tanto, cuando hablamos en verdad al Señor, cuando hablamos con sinceridad, cuando hablamos con nuestras propias palabras al Señor, asimismo Él también se va a empezar a comunicar contigo. Por ejemplo, muchas veces yo le dije al Señor: Señor, tú eres bacán. Y así hablo yo. Y el Señor después empieza a hablar del mismo modo en que tú hablas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Cuántas veces yo no le he dicho cualquier cosa al Señor sin la diplomacia que generalmente acostumbramos en la iglesia?
o esa diplomacia eclesiástica que se acostumbra a orar en nuestras iglesias, en nuestras oraciones. No, Dios está en todo lugar y debemos nosotros aprender a comunicarnos con Dios, a ser honestos con Él, y así mismo Él se va a empezar a comunicar con nosotros. Por ejemplo, yo muchas veces le dije al Señor, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto otro? ¿Y por qué ¿y por qué? Y yo le cuestionaba como le cuestiono a un padre o una madre, o como yo le cuestiono a mi papá o a mi mamá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea totalmente sincero con Él, incluso en mi forma de reaccionar, incluso en mi forma de pensar. Asimismo, yo converso con Dios y asimismo debemos conversar con Dios. No ser faltos de respeto con Dios, ni no tener temor de Dios delante de Él, no, sino ser verdaderos con Él, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras reacciones, en lo que hacemos bien y mal. Así nos debemos comunicar con Él, porque después Dios te va a decir, mira, realmente eres tú, ahora voy a ser yo el que voy a comunicar contigo. Se imagina, Dios empieza a hablar contigo y te dice, yo, el Todopoderoso, hoy me dirijo a tu vida para que yo, el que habito en la altura y en el trono de la gloria de mi majestad. Dios no va a conversar así contigo, porque Dios es humilde. Dios no necesita colocar todo lo que eres para conversar contigo. Él no necesita engrandecerse para hablar contigo, porque Dios es nuestro Padre. Y esto es muy importante. Vamos a llegar ahí a la paternidad de Dios. Lo primero es acercarnos honestos y sinceros para con Dios. Cuando hablamos así, del mismo modo Él se va a comunicar con nosotros y Él va a ser totalmente igual como eres tú, porque Él es tu Padre. Y aquí llegamos a otro punto importante. Dios quiere que nos acerquemos a Él como un Padre. Dijo el Señor en Mateo, cuando nos enseñaba ya en Mateo 6, acerca de la oración, el Señor el Señor le dijo a los discípulos que oraran así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Qué importante. Cuando vamos a orar, debemos hablarle al Padre. Debemos ir como hijos al Padre. No vayas como sierva. No vayas como siervo, no vayas como profeta si eres profeta, no vayas como evangelista si eres evangelista. Anda como hija, anda como hijo. Porque dijo el Señor que fuéramos a orar al Padre. Y si el Señor dijo que fuéramos a orar al Padre, es porque debemos hablarle como hijos. Y Él nos va a hablar como Padre. ¿Y qué relación más cercana es la de un padre con un hijo o la de una madre con un hijo? Es una relación de confianza. ¿O ustedes creen que mi papá, mi mamá me hablan con diplomacia a mí? Me hablan con total confianza y honestidad. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a estar con Él. Cuando vamos a estar con Dios en la oración, Dios quiere generar confianza. Por eso es necesaria la verdad. Verdad para hablar con Él, sinceridad para hablar con Él. Y Dios va a hablar así contigo. Porque para aprender a escuchar la voz de Dios, debemos entrar en la confianza con Dios. Debemos hablar con verdad con Dios. Debemos hablar con sinceridad con Dios. Y así vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando evidenciamos nuestra vida delante del Señor, la verdad de Dios penetra en nuestra vida y la voz de Dios se clarifica en nuestra vida. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, debes entrar con sinceridad y verdad delante de su presencia. Cuando tú acostumbras a vivir una vida así delante del Señor, la voz de Dios va a ser mucho más clara en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a orar con Dios como hija o como hijo, tú vas totalmente sincero y honesto. Entonces tú vas a orar con Dios, vas a la intimidad con Dios y tú empiezas a hablar con Él. Y le cuentas tu día, le cuentas tu semana, le cuentas lo que te pasa, cómo te sientes, en qué fallaste, en qué no fallaste. Le empiezas a contar toda tu vida al Señor con la verdad de tu vida. Y en algún minuto Dios va a contestar. Entonces, cuando tú hayas terminado de hablar y de exponer tu oración delante del Señor, no te vayas a dormir. Quédate allí, porque ahí es cuando Dios va a empezar a conversar contigo y Él va a empezar a hablar contigo. ¿Se entiende? Muchas personas quieren aprender a escuchar la voz de Dios, pero solamente hablan. Quiero decirte que a Dios le gusta hablar. A Dios no le gusta estar en silencio. Cuando vamos a la intimidad con Dios, orar es conversación. La oración no es un monólogo donde tú simplemente vas a orar y decirle cosas a Él, sino que Dios también diga las suyas. Y aquí llegamos a un punto importante, porque cuando vamos a orar,
Nosotros vamos, ¿cierto?, a exponer nuestras peticiones, nuestras oraciones, vamos a adorarle, vamos a exaltarle por medio de la oración, queremos estar con Él, pero también debemos dejar que Él nos ministre, debemos dejar que Él nos hable. Por lo tanto, tú voy a presentarte tu oración sincera y honesta, de verdad, genuina de tu corazón, y ahí hay que quedarse en silencio. Y después de que tú oraste es guardar silencio. Cuando guardas silencio, vas a empezar a conocer la voz de Dios interna que habla a tu vida. Y Dios va a empezar a hablar como tú hablas. Del modo en que tú te referiste a Él, asimismo Él se va a empezar a comunicar contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere darse a entender. Dios es todopoderoso, el que todo lo puede. Dios, si nos hablara directamente como Él sabe hacerlo, o con su voz directa, no entenderíamos. Es como que un humano quisiera hablar con una hormiga. No hay relación. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios toma su voz y la convierte del modo que tú la puedes entender. Dios toma su voz, la transforma para que tú la puedas procesar y entender. Por lo tanto, Dios va a hablar del modo que tú puedas entenderlo, de la forma en que tú te comunicas siempre. Así Dios se va a empezar a comunicar contigo. Con las mismas palabras Él va a empezar a hablarte. Por lo tanto, vas a orar, vas a adorar al Señor en tu intimidad, estás en el secreto con Dios, le expones tu vida, oras delante de Él y luego guardas silencio y te quedas en el silencio allí 5, 6, 10 minutos esperando que Él pueda decir algo. Porque oración no es monólogo, oración es diálogo. Dios habla y nosotros hablamos. Nosotros hablamos, Dios oye. Dios habla y nosotros oímos. Así funciona. Por lo tanto, cada vez que tú practicas la oración, debes ir a guardar silencio para aprender a escuchar la voz de Dios interna que habla a tu vida. Porque así Dios va a empezar a manifestarse a tu vida. Así Dios empieza a hablarle. Así el Señor empieza a comunicarse a Él mismo. Así Él empieza a darse a conocer a través de su voz. Porque la voz de Dios revela la persona de Dios. Lo repito, la voz de Dios revela la persona de Dios. Cuando el Señor llevó a algunos de sus discípulos a un monte llamado el Monte de la Transfiguración, allí el Señor se manifiesta con gloria y poder delante de sus discípulos. Y sucedió que apareció también una nube donde estaba también Moisés y Elías. Pero algo más sorprendente todavía sucede, es cuando se escucha una voz. Qué importante. En medio de la nube se escuchó una voz. Y era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos al Señor, debemos prestar atención porque nos está comunicando su persona. Cuando Dios habla a nuestra vida, Él está mostrando características de su persona, características de su corazón, características de su persona, de su carácter. Todo lo que sale de la boca de Dios es la persona de Dios. Qué importante. Cuando vamos a la intimidad con Dios y aprendemos a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a comunicar lo que tenemos que hacer, pero también va a comunicar parte de su corazón, parte de su persona, parte de su carácter, parte de sus pensamientos. Porque así se le conoce a Dios, a través del oído. Lo repito, a través del oído se le conoce a Dios. Dijo el Padre: a Él oíd. ¿Qué significa? Que el Padre estaba mostrando al Hijo más importante que los profetas y más importante que la ley. Estaba diciendo el Padre acerca del Hijo: presten atención a lo que Él está comunicando, porque todo lo que Él diga, así es. Que lo que Él dice ahora es más importante que la ley y los profetas. Pongan atención al Hijo, porque lo que diga el Hijo, eso es. Por lo tanto, si tú quieres conocer al Señor, si tú quieres conocer a Dios, presta oído a su voz y vas a ver cómo Él se va a empezar a revelar a tu vida. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Jehová allá en el monte, Jehová le dijo: bien, sube al monte y yo te voy a mostrar mi gloria. Cuando el Señor llevó a Moisés al monte, hizo un hueco en una hendidura de una peña para que Moisés se quedara allí, y dice que Jehová empezó a pasar y Moisés vio a las espaldas de Jehová. Pero Jehová dijo algo. Jehová dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Dios a Moisés le mostró su gloria, y la gloria que le mostró a Moisés era su carácter. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Moisés no vio nada, simplemente le vio las espaldas a Dios, pero sí vio la gloria cuando escuchó
a Dios proclamar su propio nombre, cuando escuchó a Dios decir algo. Cuando tú escuchas a Dios decir algo, significa que tú tienes que prestar atención porque está revelando su persona, su carácter, su palabra, su dirección, sus instrucciones. El que escucha a Dios conoce a Dios. Lo repito, el que sabe escuchar a Dios va a empezar a conocer a Dios. Por lo tanto, si tú quieres avanzar en aprender a distinguir la voz de Dios para tu vida, para servir, para lo que sea que tú necesites la voz de Dios, debes ir a la oración, debes practicar la oración y guardar silencio. Es lo que en los Salmos constantemente aparece la palabra Selah. No sé si tú la has podido ver en algún minuto. Esa palabra Selah significa guardar silencio en la adoración. Terminamos de cantar algo, guardemos silencio, reposemos, detén un poco, porque es el momento de escuchar a Dios. Porque en toda relación, en toda oración y en toda adoración que tenemos para con Dios, Dios también quiere comunicar algo. Dios también nos quiere ministrar. Qué importante. Si tú fuiste a orar y no escuchaste a Dios decir ninguna cosa, tú no estuviste orando. Estuviste hablándole al aire. ¿Por qué? Porque necesitamos ser ministrados por Dios. Porque el propósito de la oración es que nosotros podamos salir transformados después de aquella oración. Si tú fuiste a orar y sigues siendo el mismo o la misma, tú no oraste bien. No estuviste con Dios. Porque si vas a orar, vas a descansar en Dios y Él te va a transformar. Porque el gran propósito de la oración, primeramente es comunicarnos con Él y Él con nosotros, pero también que nosotros salgamos transformados. Porque Dios no puede cambiar, pero Él sí nos hace cambiar a nosotros por medio de la oración. Es imposible estar con Dios y seguir siendo los mismos. Por lo tanto, para aprender a escuchar la voz de Dios, guardar silencio. Silencio en su presencia, silencio delante de Él. Dijo el salmista, aún en nuestras camas, meditad y reposad. Reposa, quédate quieto, espera que Dios hable, espera su voz, espera que Él diga algo, espera que Él empiece a hablar. Y Dios va a empezar a hablar, te va a empezar a decir, esto significa esto, esto tiene que ver con otro, tienes que hacer esto, no debiste hacer esto otro. Así Dios empieza a hablar. Del mismo modo que tú le hablas a Él, Él va a empezar a hablar contigo. Porque Dios, a pesar de ser el Todopoderoso, Él es humilde también, incluso para hablar con nuestras propias palabras. No que Dios tome atributos humanos para graficarse a Él mismo. No solamente eso, sino que Dios quiere que le podamos entender. Dios desea que le podamos entender su corazón, su persona, lo que Él nos habla. Y Él ocupa nuestras propias palabras cotidianas para darse a conocer, para comunicarse con nosotros. Quiero contarte una pequeña historia para terminar este video. Hubo una hermana hace muchos años atrás que fue a orar con Dios, fue a orar con Él. Y le decía al Señor, Señor, yo ya estoy cansada de esta situación y quiero que tiremos las cartas sobre la mesa. Así oraba esta hermana. Y cada día se levantaba a orar y le decía al Señor, estoy cansada de esta situación, tiremos las cartas sobre la mesa. Así oraba esta mujer. Y Dios no le contestaba. Y lo hizo así durante 4 o 5 días. Y Dios no le contestaba a aquella mujer. Dios no contestaba lo que ella siempre le estaba diciendo. Tiremos las cartas sobre la mesa. Sucedió un día que ella no se levantó a orar. Al día 5º o 6º, ella no se levantó a orar. Porque Dios no contestó la oración. Y mientras ella estaba durmiendo, siente que alguien la despierta. Y despierta por la madrugada. Y viene la voz de Dios a su vida y le dice, hija, levántate, porque vamos a tirar las cartas sobre la mesa. Dios le habló a esta mujer del mismo modo en que ella le estaba hablando a él. Lo que la mujer intentaba hacerle era decirle al Señor, Señor, conversemos con honestidad, digamos la verdad de lo que está sucediendo. ¿Por qué no me cuentas qué es lo que está pasando? Tiremos las cartas sobre la mesa. Y Dios le contestó del mismo modo que ella lo oró. Hija, levántate, porque vamos a tirar las cartas sobre la mesa. Y el Señor hablándole del mismo modo, para darle a entender, bueno, ahora lo vamos a hacer. Porque Dios quiere siempre comunicarse con nosotros. Va a usar incluso nuestro lenguaje para hablarnos. Va a usar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Incluso pensamientos puede ocupar el Señor para comunicarse con nosotros. Dios quiere ocupar, el Señor agota todos los medios que nosotros tenemos para darse a conocer. Dios puede hablarte por medio de una situación. Dios puede hablarte por medio de una película. Dios puede hablarte en el baño. Dios puede hablarte cuando tú estás cocinando. Dios puede hablarte cuando tú estás trabajando.
Dios puede hablar en cualquier minuto, en cualquier instante. Debemos estar atentos. Qué importante. Te dejo este consejo. Para aprender a conocer la voz de Dios, siempre debemos estar atentos. Atentos a su voz. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué me quiere decir con esto? Cuando tú vivas una situación que no entiendas, pregúntale al Señor, ¿qué significa esto? Y tal vez a la hora después Dios te conteste, quizás te conteste a los 5 minutos, no lo sé. Debemos entender y esperar, ser pacientes, que Dios quiere ver nuestra insistencia en la oración. Y así Él se va a revelar a nuestra vida. Cuando yo conocí al Señor, lo que más oré al principio de mi conversión, le dije al Señor, enséñame a escuchar tu voz. Quiero aprender a escucharte. Y así ha sido. Por lo tanto, te aconsejo esto. Ir a orar, guardar silencio, estar atento a su voz, porque Él siempre quiere hablar contigo. Él siempre desea comunicarse con nosotros. Tarde o temprano, Él va a darse a conocer. Sé persistente en tu oración, sé persistente allí en tu intimidad. Aunque de momento tú no escuches nada, aunque de momento vengan pensamientos por aquí y por acá, sigue persistiendo. Lo importante es ser constantes en la oración, porque allí en algún minuto el Padre va a empezar a hablar a tu vida del modo que tú no sabes. Y va a empezar a hablarte de un modo poderoso, porque el deseo del Padre es nunca quedarse ausente de una oración. El Padre siempre quiere hablarnos, el Padre quiere manifestarse, el Padre quiere corregirnos, el Padre quiere formarnos, el Padre quiere consolarnos por medio de nuestra intimidad. Qué importante. Amén. Te dejo este mensaje que sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.